voy a intentar hacer un análisis un poco serio de lo que fue la final de la Batalla de los Gallos por muchos motivos. Primero porque se armó una terrible polémica y después para tratar de pensar mi propia visión de la batalla. En principio, lo que sentí cuando terminó la batalla era una confusión muy grande con respecto al criterio que se había tomado en la temática del primer round y luego no sabía muy bien qué hacer con eso. Digamos, no sabía si Mau el asesino había seguido la temática o no la había seguido. Sobre todo por lo que dijo el misionero, que hablaba por un lado de convencer al público, pero después agregó una serie de oraciones que especificaban la idea de contar la carrera, lo que sentían por el freestyle, etcétera, etcétera. En este sentido yo había sentido que sí vos le había llevado al pie de la letra y Asesino, por un motivo obvio, no lo había centrado en sí mismo, como de alguna manera proponía eso que decía el misionero, y había hablado o había aprovechado ese minuto para atacar. Sin embargo, algo muy interesante del pie de la letra, que es una cuestión de cómo leerse o no, sí tomaba la postura del político. Si vos había tomado una cuestión más relacionada con su historia personal, siguiendo eso que se había dicho, Mao había tomado sobre todo la idea escénica de los dos estratos, la idea de las elecciones, que era muy interesante, pero de alguna manera desoía esa cuestión que tenía que ver con aquellas aclaraciones que siguieron a aquella propuesta de temática. Concretamente, lo que yo sentí en ese minuto era que los golpes de Mao eran mucho más fuertes que la historia personal. Por una cuestión simple, que simplemente había hablado de sí mismo y de una serie de valores, y que Mao había aprovechado para atacar directamente a su oponente. Para tratar de resolver esto tuve varias charlas, pero lo voy a dejar para el final, esta idea de determinar si el criterio es correcto o no. Sí voy a decir qué pasó en ese primer minuto, acá lo tengo anotado, me voy a ir fijando para hacerlo más fácil. En la primera entonces Woz fueron 5 golpes lo que dio, y esos 5 golpes habló primero de su carrera, que había viajado a México. Lo merezco, desde chico vengo haciendo free. El año pasado me fui a tu país, puede ser, no me fui muy feliz, pero ahora estoy en Argentina, Mauricio, me toca a mí. De Pablo de su origen, que venía de la plaza, que había pasado de esa plaza a formar parte de la cultura, es decir, que él hacía crecer la cultura. De Pablo que quería felicidad para su pueblo. Y por último terminó diciendo que él no prometía sino que demostraba, volviendo aquella vieja promesa, o jurando con aquella promesa que se había hecho en México. Esto es muy interesante porque de alguna manera cuenta la historia de un freestyler que empezó en la plaza y que este año se profesionalizó. Y lo sabe la gente, lo sé yo porque hace tiempo lo tengo presente. Desde que era chico recorrí cada vagón y hoy traigo la esencia del 5.º escalón. Esto prontamente voy a hacer un especial, posiblemente estos días, sobre toda la historia de Woz, pero pensemos esta idea de profesionalizarse. Es decir, pasar de una cultura a ras del suelo, en la cual uno simplemente rapea con sus amigos para pasar el tiempo, a transformarse en un profesional en la cual no solamente se divierte, sino que gana dinero. Este es un poco el pasaje, después veremos, y en el especial prometo desarrollar mucho más esto. Yo lo que sentí, lo digo en la video reacción, es que fue muy prolijo, pero que obviamente no atacó al otro, y de alguna manera me pareció un desperdicio para una final esta idea de la temática. Sí me gustó el encare que hizo Asesino. Asesino habló justamente de las promesas falsas. Tiene razón, estuvo por allá, por mi país, estuvo compitiendo en la campaña de MCs. La primera lección de las campañas de MCs, no hagas promesas que no puedas cumplir. Metiendo la idea del político que promete lo que no puede cumplir, retornando a aquel punchline, ¿no? Te espero en mi casa, de la otra final. Después dijo que habló de toda la multitud que lo apoyaba, pero que los que votaban era el jurado. El tercer argumento que hizo, que él estaba en la plaza cuando ya Mao era un profesional, que él estaba por el mundo. Después hizo una cosa muy ingeniosa que es, le dijo a la gente, a ella que antes había dicho que no votaba, que si iban a votar, que lo voten a él, a Mauricio el asesino. Después prometió bajar el dólar a 11. Y por último, tiró que era un hijo de Macri.
pueblo, pero papi, saben que eres un hijo de Macri. Lo interesante es que dio un golpe más. Estructuró de una manera que le quedaron 6 golpes y 6 cuestiones. A mí me pareció muy interesante este juego, pero habrá que determinar, como dijimos después, si está adentro o fuera de la temática. Lo dejamos para el final. Creo que si no es necesario, no lo develamos. Si Asesino gana directamente sin necesidad de este, o si vos gana directamente sin necesidad de este, no lo tocamos. Pero dejémoslo para el final a ver si respetó o no respetó la temática. Con respecto al 2x2, acá quiero hacer una serie de declaraciones muy importantes. Primero, se habló demasiado del 2x2, que Mao había salido desfavorecido. Lo que sucedió es que iba a empezar Asesino y empezó Woz, o sea que tomó la posta al principio. Pero lo primero que se discutió era a quién le quedaba el golpe. Y realmente es una discusión absurda, puesto que si golpeas empareado, haces un golpe de 2 y por lo tanto en el 2x2 vas 2x2. Como estamos acostumbrados a que los golpes sean de 4 y sobre todo los españoles que trabajan relleno las 2 primeras, tomaron como que a uno le quedaba el golpe y al otro no. Y sobre todo la experiencia de Bennett y Force. Pero si vos golpeás en 2, como lo hicieron muy bien Asesino y Woz, se golpea. La única dificultad es que tenés que terminar con la terminación del pareado de tu oponente. Pero podés golpear tranquilamente y los dos golpeaban en 2 barras, no es que armaban un relleno. Entiendo que posiblemente algunos puedan pensar que fue así, digamos, pero yo noté que golpeaban en 2. Y cuando hablan de que uno perdió o no perdió, la diferencia es que en el primer intercambio fueron 5 cambios, 5 golpes, 5 pareados cada uno, y en el segundo, donde el público no intervino, fueron 6. O sea que cuando paró la batalla el público, lo que se perdieron fue un intercambio de cada uno, un pareado de cada uno. Esto conviene aclararlo, y a mí me llamó mucho la atención porque yo pensé que Woz había llevado un poquito de la delantera, pero no sabía muy bien por qué. Y acá se cuestiona qué es básico, qué no es básico. Yo quiero ir uno por uno, disculpen que tenga el papel acá, de lo que fui anotando, para que ustedes vean por qué. Hay un criterio para determinar quién estuvo por encima del otro. En el primero, como decíamos, aparentemente iba a empezar Asesino, pero empieza Woz, y Woz dice, le pide al público argentino que grite por él, ¿no? Otra vez el Woz en la final. Dale, griten su nombre, así no se me pone mal. Pero yo soy bicampeón internacional, tú eres conocido como cebolla mundial. Asesino no responde eso, sino que, si bien está en la posición de responder, porque es el segundo, no responde eso y habla de que va a ser cebolla, porque le va a ganar por segunda vez y lo va a dejar subcampeón. Acá me parece que empieza a cambiar una lógica y me parece interesante la dominancia. Porque sí le contesta, le contesta y le dice, si bien no es muy fuerte la respuesta, le dice, si soy cebolla, si me cortan, lloran, ¿no? Pero lo interesante es que pone un pie en la respuesta, empieza a responder y todos sabemos que la respuesta es más fuerte que el golpe. Y de alguna manera es una explicación de Woz. Después trataré de explicarlo en el especial de nuevo, pero digo, la respuesta lo favorece. Entró en el terreno de él. Es como si en el tenis le sacara el saque al oponente, esto de ponerse en ese lugar. Si bien es al revés en el tenis, acá estar en la posición de respuesta es de alguna manera mejor en estos intercambios de 2. Ante esto, Asesino en el segundo intercambio le dice que le pone una pistola y se acaba. Y acá aparece como la primera respuesta fuerte de Woz, que como dijimos pasó de ser el que atacaba al que respondía. Si te corto lloras, pero si te pongo la pistola te llegó la hora. Ay. La rima está Miami, me pone la pistola, salta ficha de Cobani. Que es muy fuerte, si bien puede parecer muy simple, piensa en la rapidez que uno tiene que tener para contestar con la terminación del otro y para transformar esa pistola en la pistola de la policía. Entonces otra vez cambia de tema Asesino y le dice, anda a llorar con tu mami. No contesta esto de Cobani. Y acá aparece la segunda donde se va a parar la batalla, que es, le dice, mi mami, mira cómo muero a tu padre. Parece otra vez sencilla, mucha gente ha dicho que es sencilla, pero la rapidez que tiene y el tema de estructurar con la terminación del otro creo que es la complejidad. Y acá viene la que todo el mundo festeja, creo que es una gran rima. Es una rima tal vez no se apreció del todo, que es te golpeo y tenemos la misma sangre, por la sangre no. Pero creo que es un golpe que se luciría más en un golpe de 4.
Creo que sí es un gran golpe de Asesino, pero sí también creo que en el devenir de los pareados no se sintió tanto. Además, seguimos con la lógica de cambio de tema, de alguna manera. Estás diciendo que yo me vuelvo padre porque te golpeo y llevamos la misma sangre. Eso está muy bien, tenemos la misma sangre, no el mismo nivel. Si hago una lógica de este primer intercambio, lo que hace para mí que esté por encima, o que esté dominando, o que genere una sensación de dominación, es que Woz responde todo. Y los golpes de respuesta siempre son más fuertes que los golpes. Y tal vez que Mao haya cambiado de tema es lo que le quita cierta dominancia en este round. En el segundo sí empieza Asesino, como dije van a ser 6 intercambios. Ya viste que no era ninguna amenaza. Cumplí la promesa, te estoy matando en casa. Sí, pero yo le doy masa, le demuestro que el nivel de los pibitos de la plaza. Y le dice que es mentira y vuelve acá la idea de que un chico de plaza es el que le está ganando. Otro argumento que a la gente de otros países no le gustó tanto, esta idea del amateur que se hace profesional y que insistió toda la batalla Woz. Y acá le dice, sí continúa, dice los pibes fracasan, los pibes de la plaza fracasan, pero fíjense que si lo escuchan bien no parece una respuesta, ¿sí? Y sí, cuando le dice, sí, bueno, este pibe de la plaza te manda para tu casa, que es la que sigue, sí parece una respuesta. Otra vez, ahora sí está, digamos, en el lugar de la respuesta. Los pibitos de la plaza, los que las competencias grandes siempre fracasan. Dice que yo fracasa y si con este flow ya lo mande para su casa. Deja esto para los profesionales, es el argumento que dice jugando con esto de la plaza y no plaza. Y acá dice, para mí es muy fuerte en relación a lo que estamos diciendo, que dice, profesionales, yo rompo las instrumentales. Y acá aparece otra vez la idea de romper la profesionalidad del otro. Los argumentos que va tirando Mao en este 2x2, todo el tiempo los va rompiendo, sobre todo porque no acepta la idea de profesionalidad. De ahora lo siguientemente le dice, yo soy el profesor y vos estás en pañales. Y es lo que viene sosteniendo Woz de alguna manera, se la vuelve a tirar para adentro. Y le dice, sí, te tiro la tiza, y ahí va en contra de la autoridad, de la profesionalidad. Y aparece el romanticismo de poner el amateur por encima del profesional, aunque Woz sea profesional. Y todos estos golpes que está haciendo parecen ir para el mismo lugar, ¿no? Los chicos de la plaza fracasan, se la contesta. Ser profesional no le importa, yo rompo los instrumentales, no me importa ser un profesional. Ser un profesional significa tener un promedio y ganar dinero con esto. Lo que me importa es romper el instrumental. Profesor, pañales, te tiro tiza. Y termino con la clase, voy en contra de la autoridad. Bueno, soy el profesor, por eso acabo con la clase. Una vez para casa, las reales, vete pa' tu plaza, deja esto a los profesionales. ¡Qué profesionales! Yo soy el profeta en esto, rompo las instrumentales. Y en la última, estás reprobado. Y ahí le contesta muy fuertemente, estoy reprobado, pero la gente sabe que soy campeón. Con la clase y está comprobado, fuiste una mierda en este round, te quedas reprobado. Sí, vos poneme insuficiente, que ya salí campeón, lo sabe toda la gente. Acá es el round que yo pensaba que era más parejo y me parece que la dominancia fue muy fuerte en todo el round. Creo que Woz lo dominó al ponerse en el lugar de la respuesta y sobre todo en el segundo, en el primero porque le roba la respuesta. Digamos, el lugar que tendría que tener Mao se la roba y es interesante porque eran pareados, no podemos decir que Woz estaba en las dos primeras, así que no tuvo nada que ver. Desde el segundo golpe ya se ve que está tomando el lugar de la respuesta. Así que, sobre todo la del Cobán es la fuerte, que es la tercera intercambio, pero en el 2 ya había dicho lo de la cebolla. Y en el segundo se pone en lugar de la autoridad Asesino a partir del segundo y Woz se pone en el lugar del rebelde y creo que el argumento es mucho más fuerte. Ese profeta rompe las instrumentales, yo soy el profesor y tú te encuentras en pañales. En pañales, le tiro tiza al profesor, no me caben los carnales. Pasemos al 4x4, que yo sentí que Mao lo había terminado más fuertemente. La primera rima entonces en el 4x4 empieza Woz un poco incentivado por el minuto anterior de sentirse en dominancia, de decirle que la presión se la está pasando a Asesino. Asesino muy inteligentemente le contesta la idea de que se siente ganar en tu casa
Y acá me parece que aparece la primera respuesta de Woz, otra vez siguiendo la lógica que se dio en el 2x2, otra vez cambiando el rol, y le pone que no le importa si pierden, porque su país va a sentir orgullo de él mismo. Yo no le escucho, si me gana igual no me va a cambiar mucho, aunque pierda esta gente se va llena de orgullo, esa es la diferencia entre mi país y el tuyo. Y eso me pareció muy fuerte, llevó mucho al público y sobre todo me pareció muy fuerte por el tema de otra vez la dinámica de lo amateur por lo profesional y la idea de respeto, que es una idea bien del hip hop, de la base del hip hop, en relación y que va en contra del profesionalismo en la cual importa el pragmatismo de ganar. De verdad, esa rima debe ser gritada. Si me ganó diciendo chocolatada, obvio que te van a aplaudir cualquier pendejada. Y fíjense que eran dos citas. En la primera la cita la cita que tuvo contra Enciclopedia, la segunda contra el propio Woz. Y ahí comete el error de no batalles como niñita. Esa rima se fue escrita, tengo este flow y lo pongo dinamita. Otra vez te está temblando la colita, deja de llorar, no batalles como niñita. Y acá da vuelta la batalla Mao en el intercambio 4. Fíjense que son 6 y ahí en el medio cambia la dominancia. Sobre todo porque le dice la idea de la hipocresía, que él defendía a las mujeres y es un hipócrita. Nadie lo tomó inmediatamente como una cita. Las otras también habían sido cita, era cita por cita. Sí, mira que decía, ahorita ya hace poesía, a las mujeres ofendía y no que las defiendes, eso es hipocresía. Sin embargo, es todo un tema este. Fíjese como el síntoma interesante ante esa respuesta fuerte trata de cambiar de tema. Yo no me ataco a las mujeres, tengo ritmo hijo de puta porque tengo los poderes. Vos también perdiste, ¿no te acordás, hijo? Hoy vos ya me ganó, se fue corriendo para atrás. Y después la remata diciéndole que hay chicas que tienen mucho más huevo que él. Corrí para atrás porque estoy en tu ataúd. Mira cómo hago gritar a toda la multitud. Dices como niñita en la Red Bull. Hermano, conozco niñitas que tienen más huevos que tú. Ahí responde bien Woz, que es el género no genera, pero me parece que argumentalmente era muy fuerte esto. Y termina con la del maracanazo. Me parece que esos 3 cambios que hace Mao, yo había sentido que había terminado mejor. Hay una lógica en las batallas que si uno termina mejor, parece tener un plus. Así como la respuesta parece ser más dominante, si uno empieza mejor y después cae, queda siempre la sensación de que gana el que termina mejor. Es el marcapasos, yo vengo a darte un mal paso. ¿Pensabas que iba a ser mi fracaso? Hago llorar a tu casa, esto es el maracanazo. Creo que por todo lo que estaba diciendo, no nos queda otra que ir al primer round. Si no tuviera el primer round, votaría réplica con respecto a esto. Si tuviera el primer round, a mí me gustó un poco más lo que hizo Mao, votaría Mao. Ahora, ¿qué pasa con el primer round? El primer round tiene este criterio, si siguió o no siguió la temática. Estuve hablando con varias personas, hablé con Tesla, le mandé un par de mensajes, lo discutimos, para él sigue perfectamente la temática. Yo pienso que sí, como dices tú, lo clave está en el primer round. En el primer round como que podemos decir que de cierta forma se decide todo a pesar de ser el primero, puesto que tiene que ver más con la interpretación de la temática. Si depende de qué forma la hayas visto, es como tu forma de dar el veredicto final, ¿no? Pero yo siento que el problema ahí está en que Misionero, para intentar aclarar tanto a Mao como a Woz el cómo se tenía que seguir la temática, ahí cuando lo intentó aclarar, siento que en lugar de aclararlo más, como que lo hizo un poco más complicado y dio pie a que se pudiera interpretar la temática de más formas, más como la hizo Mao, que Mao se puso a interpretar cierto personaje político y a usar el estrado como tal, incluso hacía ademanes y ciertas pantomimas como de político en estrado, vaya. Y yo creo que Woz siguió tal cual la temática. A lo mejor Mao siguió la parte de hablar de ti
a lo mejor un par de patrones, tal vez 3, y en los demás se dedicó a responder y a convencer al público, pero más que nada, yo pienso que también la parte de convencer al público, yo pienso que el desacreditar a tu oponente, pienso que también es una forma de convencer al público que tú tienes que ser el elegido, ¿no? Mufasa en el programa que dio el lunes también le gustó mucho más eso. Juan Sin habla, también le mandé mensaje hoy y lo discutimos un poco, habla de que fue más coherente. Yo, si hubiese sido jurado, digamos, no hubiese sido un poco más permisivo respecto a si estrictamente estás siguiendo o no la temática, pero lo que sí en este caso, pero lo que sí me pareció es que vos había sido como más consecuente, más coherente con su discurso, más real y más como más serio en lo que estaba comunicando. Asesino, por el otro lado, fue un poco más pícaro, un poco más vivo, pero a su vez es cierto que respondió, podemos decir que respondió con esto de las no digas promesas que no sabes si puedes cumplir, pero la sensación que me dio es un poco que terminó queriendo meterse un poco más en jueguitos como lo de tú eres hijo de Macri, qué sé yo, que lo sacó un poco de la epicidad que sentí que pedía ese round y de una especie de coherencia discursiva que siento que Woz mantuvo más que Asesino. Me pareció que terminó siendo un poco más prolijo Woz, a pesar de que Asesino fue un poco más picante quizás. Lo vi muy igualado igual ese round, pero jugaron juegos distintos, esa es mi sensación. Creo que es uno de los rounds más, lo hablamos ayer, cuando lo subamos probablemente hoy a la noche o mañana, lo puedas ver. Creo que es uno de los rounds más subjetivos para juradear de que existen. Porque es un formato que nunca habíamos visto, con una temática que no estaba del todo clara. Y bueno, había muchas cosas para tener en cuenta. Mufasa, por ejemplo, lo vio bastante por encima Asesino. Le parece que usó mejor el acting, fue más agresivo, fue más hiriente y quizás un poco de cierto es, pero yo sentí que ese round pedía un poco más lo que hizo Woz, digamos, una cosa más solemne, cómo arrancó con el Mauricio, ahora me toca a mí, una cosa más épica, ¿viste? Lo sentí desde ese lado más consistente a Woz. Pero la cuestión creo que está en esto de saber si siguió o no siguió la temática. Sinceramente, si yo hubiese tenido que votar, por todo lo que estoy diciendo, hubiese votado una réplica. Hubiese dudado si siguió o no siguió la temática. Creo que en la pantalla muchos dicen que decía simplemente convencer al público de que eres el mejor candidato y obviamente atacar al otro, lo sabemos todos los que vivimos en la política, atacar al otro es un buen argumento para que te voten a vos. De hecho, muchos políticos simplemente ganan atacando al otro. Además, tuvo un montón de gestos por el estilo, desde lo político, y me pareció muy interesante sobre el estrato. Ahora, la pregunta que le decía a Tesla y que no sabíamos responder era si no lo perjudicó a vos al haber empezado y al haber tomado al pie de la letra lo que decía las palabras del misionero. Decimos, las palabras del misionero, ¿son aclaraciones del misionero o aclaraciones que estaban en la tarjeta de la temática? Todo este tema son fundamentales para saber lo justo o no justo de esto. Yo creo, sinceramente, que fue muy interesante la batalla. Creo que depende de este criterio de saber si fue réplica o no fue réplica. Y digo que los tres resultados son así. Si no tomo en cuenta el primer round, fue réplica. Si tomo en cuenta el primer round y erró la temática Mago el asesino, la ganó Woz. Y si estaba dentro de la temática, o si lo consideramos dentro de la temática, hubiese ganado Asesino. Lo que sí digo es algo muy sencillo, que si Woz la siguió al pie de la letra a la temática porque era la regla, no podemos cuestionarle lo que hizo, que fue simplemente contar su historia. Una historia que me parece muy interesante y que reapareció luego en la batalla. La idea del amateur, del chico que viene de abajo, que incorpora, que se transforma en un profesional con objetivos, con una serie de cuestiones, regularidades. De hecho, creo que eso es una constante en todo el campeonato, tanto en esta como en la anterior, de que Woz da mayor nivel cuando se lo exige. Y en este campeonato le tocó siempre, excepto con Balleste, que era un 4x4, a capela, siempre le tocó empezar. Y cuando empezaba, de alguna manera hablaba de él en vez de darle. Yo pensaba que podía ser estratégicamente la idea de no darle respuesta al otro. Pero bueno, considero que este es un poco el análisis mío. Pronto haremos un video, mañana o pasado, en clase,
pensando toda la carrera, todo lo que tiene que ver con Woz, todo lo que tiene que ver con su carrera y su estilo. Che, muchas gracias, Juan. Sí, yo le doy la razón a los dos, así que tengo un quilombo bárbaro en la cabeza. Te doy la razón a vos, eso es lo que dije en la reacción, y también le doy la razón a Mufasa. Yo creo que le encontró la manera de trampearlo, pero es muy complicado. Qué cagada que se dio en una final, sobre todo porque bueno, me parece que deja como demasiado abierto la posibilidad del resultado. Pero sí creo que lo justo es lo que dijiste vos, que es muy subjetivo y es muy difícil de pensar, porque cambia muchísimo si tomamos el criterio uno o el otro. Y yo que tengo los dos ni te cuento. Che, muchas gracias, Juan.